Comienza La Rueda del Misterio, una idea original de Miguel Ángel Pertierra. Hola amigos de La Rueda del Misterio, ¿qué tal estáis ahí bueno, me imagino que con ganas de a lo mejor pegar un chapuzón si estáis en este hemisferio enorme y norte, o también de abrigar un poco si estáis en otras latitudes donde haga más frío. Aquí en el hemisferio norte pasando, bueno, bastante calor. Y vamos a hablar de unas historias, yo creo que bastante interesantes. Hemos tratado en alguna ocasión este tema, pero yo creo que merecía la pena darle una vuelta, verlo con otra visión. Es lo que se llama el síndrome o factor del tercer hombre o tercer ser, depende, no vamos a meternos con ninguna ideología. Pues como es esa presencia, a veces invisible, otras veces no, similar a, algunos dicen un espíritu, otros dicen una voz conocida, un ser conocido, alguien que le habla y que hace que en un momento determinado alguien pueda sobrevivir a una circunstancia que en otro momento sería posiblemente mortales. Y para ello, pues tenemos a los dos directores de Parada de Posta, un programa que recomendamos desde aquí, como es Manu Flori y Javi Sandalio. Javi, Manu, muy buena y bienvenido de nuevo a La Rueda del Misterio. Bien hallado, Miguel Ángel. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, al final hablaremos de vuestro programa Parada de Posta. Apuntaros, queridos oyentes de La Rueda del Misterio, que vais a encontrar muchísimo contenido y muy interesante. Bueno, yo he hecho una sucinta, pero muy sucinta entradilla de lo que es el síndrome del tercer hombre, tercer ser. Sabéis que esto muchas veces, dependiendo del tiempo, de la ideología, el efecto tercer hombre, que se utiliza, como bien me ha contado a micrófono cerrado Manu, en el fútbol, cosa que yo desconocía, sobre todo porque no me gusta el fútbol. Pero me gustaría que los dos me contaseis qué se entiende realmente, aparte de esta pequeña entrada, por ese síndrome, efecto tercer hombre, tercer ser, la persona desconocida. Yo lo he escuchado en muchos nombres. ¿Cómo se definiría este suceso o proceso? Javi. Pues el tercer hombre lo relata Miguel Ángel normalmente personas que están en situaciones extremas, en situaciones de peligro, incluso que se teme por su vida. Y relatan que en esas situaciones en las que se encuentran al borde de la muerte, pues muchas veces hay una persona al lado de esta persona que está en peligro, la cual la ayuda a salvar la vida y no son pocos los testimonios que lo aseveran, por lo cual es un tema bastante interesante y el cual creo que tiene un programa extenso. Manu, ¿tú qué opinas de ese tercer hombre? Vamos a llamarle tercer hombre y así no reducimos el proceso. Pues sí, bueno, estoy muy de acuerdo en lo que dice Javi. A mí lo que en el podcast nuestro ya estuve comentando con él y que había una peculiaridad es que ahora profundizaremos un poco más, pero ocurre siempre en situaciones, sobre todo muchísimo a alpinistas. Y claro, yo hacía la referencia de que casualmente alpinistas, en el momento en el que les ocurre, tienen bastante poco flujo de oxígeno, están en un momento a lo mejor, no sé podemos decir si es un estado alterado de conciencia o no, pero poco oxígeno, posibilidades de muerte porque estás viendo que la muerte la tienes cerca, estás acorralado, la adrenalina la tienes a tope. Entonces, yo no es que discrepe, pero sí es verdad que le hacía muchas preguntas a Javi, porque sobre todo en ese programa yo dejé que Javi fuese el que diese toda la información posible, porque yo quería disfrutarlo desde fuera, por así decirlo, y le hacía muchas preguntas en ese sentido, ¿no? De, oye, qué casualidad que casi siempre es a los alpinistas con poco oxígeno, ¿puede ser más una alucinación que realmente una fenomenología paranormal?
O la otra pregunta que me hago, al estar en un estado alterado de conciencia posiblemente, o con poco oxígeno, estamos quizá más cerca de ese otro plano, que sí nos metemos ya en temas parapsicológicos, en ese otro plano en el que sí están esas entidades, esos espíritus que llevamos toda la vida investigando. Pues ahí es donde se me quedaba siempre la duda y esperemos que también en el podcast de hoy pues podamos avanzar un poquito más en eso. Javi, ¿tú qué opinas? Porque bueno, has lanzado un guante, Manu, que yo creo que es bastante importante para recoger. Cuenta. Sí. Sí, vamos, efectivamente, Manu tiene razón. La mayoría de testimonios que hay del tercer hombre se asocian a alpinistas que han estado en situaciones de muy grave riesgo. Son innumerables, hay varios libros que lo comentan, pero también os traigo algún que otro caso de personas que no se encuentran en esos estados, porque es verdad que todas las personas que rebaten este tercer hombre hacen mucho hincapié en el tema de la hipoxia y demás, y de las bajas temperaturas y alucinaciones, pero traigo algún tema que me gustaría verlo con vosotros ahora más adelante, en el cual en esta situación tan extremas no se dan, sí que hay un peligro evidente, sí que hay situaciones de riesgo y sí que es verdad que las personas relatan que hay alguien que los ayuda a salvar la vida o a encontrar el camino de salida de algún sitio. Ya iremos viendo durante el programa, pero yo creo, desde mi punto de vista, por lo que he estado viendo, creo que va más allá de eso, de una simple alucinación. Posiblemente pueda ir o no más allá de una alucinación, pero hay veces que es difícil de explicar. Recuerdo que en un programa que hacíamos de Cuarto Milenio con Enrique de Vicente, me acuerdo que era el contertulio del programa, hablábamos sobre un caso donde una chica tiene un accidente con el coche, ve incluso un ser barbado, una presencia incluso física, incluso una fuerza sansónica, donde a su pareja, que la duplicaba en peso, la saca del coche antes de que este coche arda, o sea que fijaros por dónde está. Pero me gustaría conocer, y si queréis vamos debatiendo conforme vamos conociendo los casos, porque habéis hablado de esos alpinistas. Yo conozco algún caso también, os lo he dicho a micrófono cerrado, de algún alpinista que cuenta que ha tenido una experiencia, pero que la experiencia es difícilmente creíble, voy a decir, y soy muy suave por lo de creíble. Sí, porque tiene unos fallos de concepto importantísimos. O a no ser que haya una alteración temporoespacial, cosa que no creo que ocurriese en ese momento. Pero me gustaría que nos empezaseis a contar casos y a partir de ahí, si os parece, vamos debatiendo qué es lo que podía suceder o intentando buscar una explicación si la hubiera. Pues mira, si quieres, Miguel Ángel, podemos empezar por el caso por excelencia, el que dio inicio a la leyenda. Nos vamos al 1916, a la Antártida. Ernest Shackleton, el irlandés que se propuso atravesar la Antártida, pues en un momento dado de la expedición, pues su barco quedó encallado y poco más o menos que el resto de expedicionarios que iban en el barco pues se agotinaron y dijeron que ya no seguían. Él no tuvo otra cosa que hacer que junto con dos personas de su confianza acercarse a un puerto ballenero, a Stromness, donde buscar ayuda para sacar el barco de allí y sobrevivir, ¿no? Ellos cuentan que hicieron el camino desde el Endurance, que era el barco, hasta el puerto ballenero y no hicieron mención a nada especial. Simplemente llegaron al puerto, pero sí que unos días después, por separado, los tres comentaron que durante el camino notaban la presencia de alguien que les ayudaba a continuar hacia su destino. De hecho, Thomas Eliot, un poeta estadounidense ganador del Premio Nobel de Literatura, en uno de sus poemas dice textualmente: ¿quién es el tercero que camina siempre a tu lado? Cuando cuento solo estamos tú y yo, pero cuando miro hacia adelante por el camino blanco siempre hay uno caminando a tu lado.
esta estrofa de Thomas Eliot fue la que dio lugar al nombre del tercer hombre, ¿no? Y aquí es donde empieza un poco la leyenda de este factor o de este síndrome del tercer hombre. Bueno, menuda historia, el Endurance en el Shackleton. Para mí una historia de las más interesantes de todas las que conozco, ya no por la presencia de este tercer hombre, sino porque después de más de 2 años, ninguno de sus marineros falleció. Se estudia en muchas universidades como la forma de potenciar el ánimo de las personas, como bien decía, en un momento determinado hubo conatos de motines, porque claro, estuvieron mucho tiempo anclados en la banquisa. Después de la banquisa pues pudieron ir a una isla y bueno, tuvieron que comerse hasta los perros que llevaban. Y bueno, cuentan una historia que por donde fue Shackleton, donde fue a esa isla, si no recuerdo mal, del elefante donde estaba y posteriormente donde encontró estos elementos balleneros, difícilmente un ser humano con las capacidades que podía tener pudo realizar ese viaje cuando lo hicieron. Es curioso porque en el siguiente viaje Shackleton muere de un infarto de miocardio cuando avista las tierras australes. Pero Manu, ¿tú qué piensas o qué pensáis? Si quieres empezamos por Manu sobre este caso, y me gustaría también saber la opinión de Javi. Alucinaciones por la inanición, el frío, el cansancio, ¿qué pudo pasarle a este luchador nato como era en el Shackleton? Sí. Claro, es que, mira, ahí entramos, en este caso en concreto, entramos en que llevaban 2-3 días sin comida, sin agua y con una fatiga extrema, que ya sabemos lo que nos podemos encontrar en la Antártida. Pero es que además, yo lo arraigo más al síndrome del tercer hombre como un impulso de sobrevivencia, y en el cual realmente no hay una explicación precisa del por qué una persona experimenta ese síndrome del tercer hombre, ¿no? Pero siempre es cuando su vida corre peligro de muerte. Y los psicólogos, incluso, que quizás son personas que han podido hacer algo más de estudios en esto, los psicólogos sugieren que al final es un mecanismo de defensa del cerebro ante las adversidades. Y yo aquí, esto es un tema que sí, incluso tú tienes investigaciones, Miguel Ángel, de este asunto, que son las ECM. ¿Por qué prácticamente en casi ninguna ECM de las que hemos tratado, incluso cuando estuviste en nuestro programa, las ECM normales que nos podemos encontrar de una persona que tiene un accidente de moto, tal, que siempre cuando tienen ese peligro de muerte a lo mejor ven esa luz, ven ese túnel? Hay, sin embargo, es decir, en una situación de ECM que no hemos encontrado, en el que también hay un peligro de muerte, en el que también tu cerebro está lidiando con ese posible paso a la otra vida, no hay síndrome del tercer hombre. Y sin embargo, en situaciones extremas de alpinismo, de la Antártida, siempre estamos hablando del tercer hombre cuando tu cuerpo está en un estado muy, muy delicado, por falta de comida, por falta de sed. Entonces, quiero también lanzar aquí esa duda de que para mí puede ser un mecanismo del cerebro en situaciones en las que tienes esa falta aparte de oxígeno, de nutrientes y de todo. Porque ¿cómo le podríamos poner entonces a las ECM? Nunca, no sé si te pregunto también desde el desconocimiento, Miguel Ángel, si en alguna de las ECM alguien te había hablado alguna vez del factor tercer hombre. Bueno, un factor tercer hombre quizás no, pero que la presencia de un ser superior, muchas veces relacionado con la ideología religiosa que tiene la persona, sí, pero es curioso porque yo he navegado he tenido la suerte de navegar o que me lleven. No penséis que yo soy marinero ni de agua dulce. Por el mar de Weddell, donde estuvo Shackleton. Y bueno, navegar por esos mares en verano ya es complicado. En estas épocas invernales donde, si no recuerdo mal, de la isla del Elefante fue a Georgia del Sur, Shackleton, ya era complicado. Es verdad que puede ser por alucinaciones del frío, pero al cambio el caso, yo quiero también que los oyentes sean copartícipes de este debate. El caso que yo comentaba de
que ocurría en el País Vasco, si no recuerdo mal, donde la persona, la copiloto, tiene esta experiencia, este fenómeno de tercer hombre, donde ve incluso una persona barbada mientras cae por un terraplén. Ahí no hay hipoxia, ahí no hay alteraciones de montaña ni nada. No sé ahí, claro, y el caso es que está, vamos, evidentemente el sansonismo se ha descrito incluso en madres que han levantado un coche para salvar a su hijo, o sea, una contractura muscular, pero en este caso quizá esa hipótesis que creo que en muchos casos puede ser posible, porque es verdad que tanto el frío como la hipoxia, como ocurre también en experiencias cercanas a la muerte, puede ser explicada, muchas de ellas, desde el punto de vista físico o neurofisiológico o fisiológico. En este caso también podría ser. También en otros casos, como decía, alguien te cuenta que no solamente tiene el efecto tercer hombre, sino que hace 40 kilómetros y se mete en la bañera mientras los compañeros salen del campo base con un coche y tardan menos que los compañeros del campo base con un coche. Claro, a mí se me hizo muy difícil creerme esa historia, que uno ande... Ya andar 40 kilómetros tiene su debate. Andar después de haber tenido un episodio de congelación y haber tenido ese episodio de supuesto tercer hombre, ya se me hace difícil, pero que llegue antes que un vehículo no se me hace difícil, se me hace imposible. Bueno, Javi... No, de hecho, perdona, Miguel Ángel, de hecho, perdona, hay una, ya con lo que me comenta, hay una de las historias que ahora contará Javi, que a mí realmente es la que más duda me crea, porque... Ahora la cuenta Javi, que es la de las Torres Gemelas, porque ahí es cierto que la persona está trabajando como un simple administrativo o un broker, pero que está sentado, que supongo que habrá tomado su café, su desayuno, que no está desnutrido, que no tiene falta de frío ni exceso de calor, y sin embargo, sí, sabe que está la situación complicada y que es posible que pueda morir, pero ahí no hay ninguna falta de oxígeno, y ahora que Javi cuente la historia de ese hombre, que es la que a mí sí me crea la duda, y me hace un poco ser ahí creyente de ese factor tercer hombre, porque ahí no estamos hablando de un alpinista ni alguien que está navegando por un que está perdido, ¿no? Entonces, Javi, si quieres, cuenta esa, porque ahí sí vamos a entrar en ese... Aparte de eso, Javi, cuéntanos tu opinión sobre el caso este de Shackleton y después nos cuentas si te parece el otro caso. Yo, en eso es verdad que lo primero que te asalta es el tema de la situación extrema, ¿verdad? Pero bueno, no quisiera pasar por alto que también hay otros alpinistas que todos relatan lo mismo y de muy distintas épocas. Por ejemplo, en el 70, Reinhold Messner, que había subido los 14.000 sin oxígeno, y relata que cuando subió a la Nangar Parbat en Pakistán, murió su hermano, y refiere que bueno, que salvó la vida gracias a que vio una serie de escaladores que iban hacia el camino correcto, y él siguió ese camino. Reinhold Messner era, ya os digo, era un experimentado alpinista. Lo digo porque para no saltar de un tema a otro y dejar, porque me voy a dar cuenta que, por ejemplo, Jane Evigny, que era otro montañero americano, sufrió una avalancha, también murió un amigo suyo, quedó muy mal herido, y cuando estaba dejándose ir prácticamente porque pensaba que moría, una voz femenina le invitó a que se pusiera en pie y siguiera un rastro de sangre, el cual, si lo seguía, podría salvar la vida. Entonces, estas dos personas podemos estar de acuerdo que tenían situaciones extremas, que hacía frío, pero relatan algo muy similar, con lo cual ya no está diciendo que ya sea paranormal o ya sea natural, algo hay. Es más, John Geiger, que tiene un libro que recoge muchísimos testimonios de escaladores, este libro del tercer hombre, como lo tituló en un inicio, después lo cambió por el efecto Ángel, porque metió más casos, incluso se atrevió a diferenciarlo en tres testimonios o tres situaciones que se suelen dar, para que más o menos hagáis una idea. Él decía que había unas presencias que ofrecían compañías que no eran visibles, pero las personas las percibían. En este caso voy a contar ahora un caso que viene muy al pelo. Hay una segunda situación, que es las presencias que adoptan un papel activo,
a veces incluso impositivo, ordenando a la persona a hacer algo. Y hay una tercera parte que es cuando una persona o una apariencia que es como yo, como un yo al lado mía, que también me indica y me invita a hacer una serie de cosas para salvar la vida. Entonces, con el caso primero que os decía, de las presencias que ofrecen compañía, hay un caso que también podemos ponerlo en cuarentena, ¿no?, por las situaciones, que es el de Lindbergh, que no sé si habéis escuchado su hazaña, fue la de cruzar el océano Atlántico con el espíritu de San Luis en 1927. Y Lindbergh lo que relata es que una presencia que iba detrás del avión, relata que, detrás de la cabina de piloto, detrás del asiento del piloto, esta presencia, cada vez que él se iba a dormir, llevaba 55 horas, prácticamente estuvo sin dormir, le despertaba y le avisaba que podía accidentarse. En esta situación tampoco estaba la situación tan extrema como la del frío, ¿no?, la hipoxia y demás. Entonces no sé cómo lo veis, pero aquí hay un caso que ya es distinto. Y el que cuenta Manu, que tal vez será el más impactante, aunque también os traigo otro que también me ha gustado mucho. El que comenta Manu es el de Ron Di Francesco. Es un broker que se encuentra en las Torres Gemelas. Él trabaja para la empresa Eurobrokers. Él se considera una persona religiosa y su trabajo lo desarrollan en la planta 84 de las Torres Gemelas. Recordemos que el avión colisiona con la planta 74, 77 más o menos. Y bueno, él nota un primer impacto a las 9 de la mañana. Un compañero ya le da el aviso de que ha ocurrido algo en la torre colindante. Y poco después, pues ya sabemos la historia, ¿no? Hay un nuevo impacto en la torre donde se encuentra Ron Di Francesco. Ron Di Francesco, lo primero que se le ocurre a la gente es subir a la azotea para ser rescatados, porque más abajo hay una enorme bola de fuego y se hace complicado atravesarla. Pero él, hay algo que le dice que no, que tiene que bajar. De hecho, choca con gente que sube hacia arriba, le empujan, le dicen que no, que tiene que subir. Él incluso dice que llega a golpear a personas para que lo dejen pasar. Finalmente él continúa bajando, desafiando la lógica, y llega un momento en el cual la situación se hace tan insostenible que no puede respirar. Se pone la maleta, la utiliza a modo de mascarilla, y llega un momento que no puede más y cae al suelo, adopta una posición fetal y poco más o menos que se entrega, ¿no? Pero él relata que en un momento dado hay alguien que le dice que se tiene que levantar. No solamente le dice que se tiene que levantar, sino que le dice que tiene que ir rompiendo una serie de paredes que son de pladur. Ya sabemos que el pladur es un material frágil, y por donde él, sin saber por qué, empezó a romper y empezó a bajar, empezó a abrir puertas donde si abría, esto era como lo típico, si abres una puerta que no es la tuya, pues te puedes encontrar con una bola de fuego, una llamarada que te calcina al instante, ¿no? Él, por suerte o por esto que le iba indicando ese tercer hombre, fue abriendo las puertas correctas y fue derribando los muros correctos. Tal es así que al final él llega al fin de la torre, salva la vida, y 9 segundos después de que Ron Di Francesco saliese a la calle se desploma la primera torre, y poco después se derrumba la segunda. En este momento, pues bueno, él relata que lo que a él le salvó fue un ángel. Bueno, menudo caso donde, si es real, que vamos a presuponer que este caso puede ser real, abrir una y otra pared
para dar con la auténtica. Es como, no sé, a lo mejor levantar carta al azar y que salgan todas y cada uno que las que tú quieras. En este caso, Manu, Javier, Sí. ¿qué opináis vosotros, ya que le ha contado Javi este caso? Claro, este caso a mí me dejó muy impactado porque además una de las situaciones que este hombre vivía era que él iba hacia abajo y se encontraba a la gente yendo hacia arriba, hacia la azotea, buscando porque los pudieran rescatar con helicópteros y demás. Y la gente incluso le peleaba y lo agarraba y le decía, no, no, para arriba, y él convencido de la idea, por esos consejos que estaba recibiendo, él continuaba yendo hacia abajo. Hacia abajo estaba la libertad y la vida y hacia arriba estaba la muerte. Y eso solamente lo sabía él porque se lo estaban diciendo. Entonces es verdad que ahí podemos hablar de adrenalina, podemos hablar de un momento en el que él está viendo que su vida se le va, hasta ahí estamos de acuerdo, pero está lúcido, no es como un alpinista ni es como una persona que está en mitad del océano. Entonces es cierto que por eso he dicho antes que este caso a mí me había dejado con muchas dudas. Porque es cierto que no hay muchísimos estudios en cuanto a la psiquiatría en altura, de cómo actúa el cerebro en altura, no hay muchos estudios, pero esto es un caso de supervivencia. Entonces, ¿aparece el tercer hombre en un caso de supervivencia extrema? Esto puede ser, hombre, pues sí, si estás en las Torres Gemelas y de repente se cae una torre, la estás viendo y tal, ¿puede afectar cómo sea la persona para que esto ocurra o no ocurra? A mí la verdad que no sabría explicarte ni tener una decisión en este caso porque es el que más duda me creó de todo de los casos que tratamos en nuestro programa, es el que más duda me creó por eso mismo, porque es el único que le ve una situación normal que nos podría pasar a cualquiera de nosotros en el sentido porque trabajando en un hospital, trabajando en una oficina, trabajando en cualquier sitio, no somos deportistas profesionales para irnos a la alta montaña, pero sí podemos trabajar en cualquier edificio que nos puede ocurrir. ¿Por qué vamos a tomar la decisión correcta? ¿Quién nos lo dice? A mí me dejó bastante duda. Javi, ¿tú qué opinas? Fíjate, pues mira, Miguel Ángel, fíjate en este caso, por ejemplo, lo que hubo gente que comentaba que era casi imposible que una persona sin ser conocedora de la estructura de las Torres Gemelas, que este hombre, ya os digo, era un simple broker, aún siendo la persona porque ellos tenían una persona encargada de emergencia, ¿no? Para estos casos, no tan extremos obviamente, pero sí que había una persona que sí conocía los caminos de huida en caso de un incendio, ¿no? Aún siendo esa persona que conociese la ruta de huida, comentaban que era casi imposible acertar como fue acertando él en derribar las puertas y los muros que derribó. Era prácticamente imposible. Como bien dice Manu, todo el mundo optaba por la huida hacia la azotea para que lo rescataran pues con helicópteros. Lo primero que uno piensa, ¿no? ¿Quién va a ir hacia el fuego? Todo lo contrario, lo que uno hace es huir del fuego, nada más que por supervivencia, por espíritu de supervivencia, ¿no? Pero mira, tengo aquí un caso también que me gustaría comentaros y que me ha impactado mucho, que me ha llamado mucho la atención. Mire, en la Primera Guerra Mundial, en el estrecho de Dardanelos, en Turquía, entre Turquía y Europa, el submarino australiano, el EA-2, era comandado por Gordon Hughes Stoker, sobrino de Bram Stoker, fíjate. Era la invasión a Galípoli y la verdad que la armada turca pues estaba destrozando a la armada australiana y Stoker cae en manos de los turcos. Stoker fue hasta 3 campos de concentración distintos e intentó escapar 3 veces. Las 2 primeras pues lo interceptaron y lo cogieron, pero hubo una tercera vez, fijaros qué curioso. Aquí no se dan circunstancias extremas, aquí vais a ver que es totalmente distinto. Stoker consigue huir con 2 oficiales ingleses más y consiguen recorrer 350 kilómetros hacia la costa. Iban buscando la huida hacia la costa. Solamente podían caminar de noche porque de día hacía muchísimo calor y podían ser vistos. Y las 3 personas relatan que durante la huida, durante el trayecto de estos 350 kilómetros, siempre cerrando la formación, ellos eran militares, eran en formación de A3, siempre cerrando la formación había un cuarto hombre
el cual cuando se atisbaba un peligro inminente, esta persona se iba. Entonces ellos sabían que el riesgo estaba cerca. Fijaros hasta qué punto que la poca comida que tenían muchas veces se la ofrecían a esta cuarta persona, pero justo cuando se les van a ofrecer, esta persona desaparecía. Cuando ellos tenían duda de dónde seguir, qué camino seguir, esta persona se adelantaba a los tres y elegía el camino correcto. En esta situación no hay, hombre, pasarían hambre, pasarían calor, pero no había una situación extrema, no había hipoxia, no había lesiones graves. Era una situación que es bastante compleja. Y pues a mí esta situación también me ha hecho pensarlo, darle muchas vueltas. No sé a vosotros qué os representa, pero a mí esto sí que me deja muchas dudas también. Manu, cuéntanos qué opinión tiene, porque la verdad es que contada así la historia nos genera pues, muchas dudas. Bueno, sí. En esos Dardanelos, en ese Galípoli, en toda esa zona donde se vivieron muchas experiencias de muchos tipos, y también donde existen también leyendas urbanas, como ese batallón de Norfolk, que teóricamente se le habían llevado etéricamente o habían desaparecido en el espacio y tiempo cuando las tropas turcas o otomanas lo arrasaron, desgraciadamente. Y desgraciadamente muchos hermanos, familiares muy cercanos, y a partir de ahí pues no permitían que estuviesen en el mismo batallón esos familiares. Cuéntanos qué opinas tú de esos Dardanelos, y bueno, por curiosidad, pues sobrino, creo que ha dicho Javi, de Bram Stoker. Bueno, yo creo que ahí tendríamos que entender realmente el contexto como tal. Es verdad que la historia explicada así no hay por dónde decir, oye, me genera dudas por aquí y por allá, pero habría que entender si quizás esas personas que estaban huyendo, que estaban yendo hacia otro lugar, estaban en un momento, en una situación de estrés máximo, porque puede ser que estés en la Segunda Guerra Mundial y, vamos ahora mismo a la guerra de Ucrania y Rusia, de que te estén bombardeando en ese momento y tengas que estar huyendo, en el cual tienes una situación complicada detrás porque te están cayendo bombas y lo que hablamos, ¿no? La adrenalina, el estado alterado, mil cosas. Así era una simple pues batida, una simple marcha, sin tener que huir de un enemigo que te está pisando los talones. Me dejas sin argumento en ese sentido, porque es cierto que además de los pocos estudios que hay, si además te encuentras historias tan rocambolescas y tan complicadas de explicar o de darle forma como esta, pues la verdad que en ese sentido empiezas a percibir que algo tiene que haber, y que quizás ¿es el cerebro o no? Pues ahí es donde nos queda la duda. Yo lo que sí creo, y me reafirmo porque, no sé, y no es porque yo sea tan escéptico, pero creo que aquí en este asunto no hay tanto relacionado con el tema paranormal, espíritu, y sí más con algo personal, sensorial, y que nosotros mismos somos capaces de crear. Que quizá eso es paranormal, puede ser, pero siempre desligándolo de la parte espíritu, fantasma, más allá, creo que es algo más, de nuestro cerebro, que lo creamos nosotros. Bueno, puede ser, y una de las explicaciones. Me vais a dejar, si no importa, contaros una historia, porque me gustaría compartirla con vosotros y con todos los oyentes. La compartí en aquel momento con los seguidores de Cuarto Milenio, y esta historia lo conozco gracias al investigador Paco Quevedo, investigador y amigo Paco Quevedo. Conocí a los testigos de primera mano, de hecho me lo presentó Paco y pude hablar con ellos directamente, donde en tierra de Axarquía almeriense, su coche o su SEAT 600 se despeña y cae pues más de 500 metros por un terraplén, plena noche, vale. Invierno, hace mucho frío, aunque uno parezca que en Almería uno lo relaciona. Almería, para todos aquellos oyentes que sois de fuera de España o no conozcáis la geografía española, está al sureste
de la península ibérica. La costa suele hacer buenas temperaturas, pero en las noches, en invierno, hace un frío importante. Pues como digo, se queda este coche varado en un árbol, el conductor con el brazo fracturado, perdiendo sangre, bueno, sin conciencia, y la chica, en aquel momento muy jovencita, pues ni corta ni perezosa, sube esos 500 metros, que la verdad hay que tener bastante valor en plena oscuridad de subirlo, y escucha una voz diciendo que la va a ayudar. De hecho, incluso la dirige en la dirección adecuada, y mientras anda los 14 kilómetros hasta la casa más cercana, es una zona que incluso hoy en día está prácticamente desierta. Si hubiera tirado hacia el otro lado, hacia el lado derecho, posiblemente hubiera fallecido esta persona que estaba en el coche, y posiblemente ella de hipotermia. Pero eran carreteras que no pasaban nadie en aquella época. Estamos hablando de los años 70 del siglo XX, y ella esa voz la va dirigiendo hasta que la dirige a una casa pues que se encuentra ahí. De hecho, gracias a eso pueden llamar a los servicios de urgencia, bajan los bomberos, y esta persona, con alguna minusvalía debido al accidente, de hecho llevaba un bastón en el coche en aquel momento que yo le estuve hablando con él, que hace relativamente muy poquito, estamos hablando en pleno siglo XXI, y ya con muchos más años decía: yo no sé lo que ocurrió, lo que sé que una fuerza sobrenatural hizo que yo subiese esos 500 metros, una persona delgadita, la chica estoy hablando, y aparte esa voz que le indicó dónde tenía que ir y qué es lo que tenía que hacer. No sé, ¿qué opináis de este caso? Ya digo, lo recogí de primerísima mano. Es muy interesante. Algunos he escuchado yo también de accidentes de tráfico también que inexplicablemente, por eso, por lo que tú comentas, Miguel Ángel, y también coinciden todos o muchas veces en que son voces femeninas las que les ayudan. Es curioso, y dependiendo del contexto, aquí en España también hay muchos relatos de chicas, de niñas que se han perdido en el campo y que ellos decían que era la Virgen la que los había salvado. Casos de accidentes de coche, tú contabas antes de esta chica que sacó una fuerza sansónica, pues hay un caso también de un corredor de NASCAR cuyo coche salió ardiendo. Este hombre quedó entre las llamas, y una vez que salió se llamaba Ralph Dale Earnhardt, y este hombre, una vez que salió del vehículo, pues cayó al suelo y se desmayó. Cuando recobró la conciencia días después en el hospital, lo primero que hizo fue decir que dieran las gracias a la persona que le sacó del vehículo. Dijeron que no, que él había salido por su propio pie, y él insistía que no, que le habían sacado, que a él lo habían sacado en volanda. Entonces, en estas situaciones de accidentes de tráfico, Miguel Ángel, no es ni la primera ni la única, y el tema de las voces femeninas tampoco no es ni la primera ni la última, sino que se da en varios casos. De hecho, yo invito a los oyentes que se retrotraigan al programa que grabamos con Fran Renedo, el investigador y amigo Fran Renedo Carrandí, pues sobre esas mujeres de blanco. Él trae un montón de casos, lo que pasa que con Fran pasa como con vosotros y con otros investigadores, trae tal cantidad de casos que es difícil llegar al final, y hablaba de eso, de esas mujeres de blanco, de esas mujeres protectoras, de esos seres protectores, porque yo lo que iba a preguntar también, de esos seres protectores que en estos casos eran niños los que contaban. Fran tuvo la ocasión de hablar pues con algunos de esos niños ya adultos, con familiares de esas personas que habían sobrevivido de forma, pues yo diría que inusitada, a un frío terrible nocturno, incluso varios días. Esos seres, tanto femeninos como masculinos, que se presentan protectores, pero había encontrado dentro, y no lo sé si dentro de la bibliografía, algún otro ser que todo lo contrario, que en vez de ayudarte, pues intente acabar contigo y tengas que ser tú el que se quita. ¿Habéis encontrado dentro de vuestras investigaciones algún ser que sea todo lo contrario?
No, la verdad es que no se nos ha dado el caso. Sí hay un caso muy peculiar en Córdoba, en Argentina, donde hay una chica que se pierde y dicen que la persona, en un principio decían que la persona que la ayudó era una persona que la tenían por una mala persona, le llamaban el hombre del saco allí en Argentina, por la descripción que hacía esta niña cuando, bueno, no era una niña, era un chico, era Benjamín Sánchez se llamaba el niño que se perdió. Él lo describía como el hombre del saco, como la persona esta mala, que ellos creían que era una persona que, bueno, que era un vagabundo, que robaba a la gente, que les pegaba y demás, pero él lo describía como este hombre, como este hombre que era vecino de ellos unos años antes. Pero tal como tú dices, Miguel Ángel, de una persona negativa, yo personalmente no he encontrado nada al respecto de que sean personas negativas, en ningún momento lo he podido ver. Sí, porque seres tipo licantropía o los Santa Compañía, hay muchas historias, sobre todo en Galicia, ¿no? Incluso casos de esos licántropos, vamos a decir licántropos visuales, no como el licántropo de Allariz, ¿no? Manuel Roma Santa, pero realmente sí hay personas que dicen de ser que incluso le han dado miedo, pero otros seres, no sé si habíais tenido. Manu, ¿tú qué nos cuentas? No, yo mira, por irnos al caso de Almería de nuevo, el caso de Almería, estamos otra vez con un paradigma parecido al que hemos tratado en los anteriores. Un estado alterado porque hay un accidente, hace frío, incluso podía morir tanto ella subiendo esos 500 metros y quedarse a la intemperie, como la persona que estaba en el coche. Y le ocurre eso, es decir, volvemos a lo mismo, ¿no? Hay como una situación externa que cumple con unos requisitos para que mi cabeza... Y es más, yo creo que todas las personas del mundo realmente hablamos con nuestra propia conciencia. Cuando nos quedamos solos y estamos trabajando incluso en casa o en cualquier sitio, estamos haciendo deporte, estamos todo el rato hablando con nosotros mismos, porque como que no paramos, ¿no? de maquinar. Entonces, incluso si te vas de senderismo o personas que se van a hacer el Camino de Santiago solas, te vas para encontrarte a ti mismo, estás hablando contigo mismo, si vas de ruta y vas solo, vas pensando si tiras por un camino o tiras por otro. Yo me imagino esa situación en un estado de estrés, en un estado donde tienes un nerviosismo absoluto, si puedes llegar a pensar, lógicamente, y a creer, pues que lo que te está pasando son alucinaciones. Ocurre también, lo digo porque a lo que decís de la voz femenina, hay un caso que Javi lo podrá contar mejor, de una mujer que tiene un accidente, que cae de encima de un puente, cae a un río helado. La mujer fallece en el instante, en el acto, y sin embargo su bebé se queda con vida. Y sin embargo, cuando van a rescatarlo, escuchan la voz de la madre diciendo que por favor rescaten al bebé, que el bebé está con vida. Y sin embargo, cuando a ella la rescatan y hacen autopsia y demás, se decreta que ella murió en el acto. Entonces, ¿cómo es posible? Es decir, ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Esos son ecos que se quedan ahí porque la conciencia de ella estaba gritando ayudar a mi hijo, o realmente es un tercer hombre, en este caso una dama de blanco, o como la queramos llamar, que es la que actúa de señuelo para que ayuden a ese ser. Es verdad que en estos temas, Miguel Ángel y Javier también lo hablamos el otro día, es que ni se puede ser escéptico ni se puede ser creyente 100%, porque lo que dice Javi de las personas que decía que creían que era la Virgen que le había ayudado. Bueno, la Virgen lo creerá a las personas que sean creyentes religiosas. Quien no sea creyente religiosa no podrá decir que es una Virgen, podrá decir que... ¿Sabes? Entonces, es todo un hilo tan fino, pero un abanico tan extenso de posibilidades que te rompe la cabeza realmente, y es lo bonito realmente que podamos tener este debate y que cada uno pueda tener una percepción y que todas sean válidas, porque el patrón se repite en muchos casos y en otros va por otros derroteros, parece, ¿sabes? Eso que acaba de comentar Manu es interesante hacer hincapié, Miguel Ángel, porque fíjate, según el contexto, como te decía antes, los casos que relatan que era la Virgen quien salvó a estas niñas, pues una fue en Albacete, otra fue en Rojales, en Alicante. Son casos de 1943, de 1896, pero sin embargo,
El que comenta Manuel fue en Utah en 2015, si no mal recuerdo aproximadamente. En Utah este accidente es como cuenta Manu, el accidente provoca la muerte instantánea de la conductora, que era la madre, y los policías relatan de que había una voz que le decía de una chica que ellos entienden que era la madre fallecida, que le incitaba, que les decía que bajaran al puente, que su hija estaba dentro del coche. Incomprensiblemente, la niña que estaba no se había ahogado ni tampoco había muerto de hipotermia. Utah, un frío tremendo, creo que fue allá por febrero, el agua estaba congelada y sin embargo, milagrosamente salvaron al bebé. En 1943, en 1896, pues en un entorno, en una España donde católica y creyente, pues lo asocian con aquí en Utah, en 2015, pues lo asocian que era la madre, ¿no? La madre del bebé. Probablemente el entorno y el lugar y la época, pues marca mucho a lo mejor el origen de ese tercer hombre, ¿no? Evidentemente, lo que bien dice, cada uno interpreta, y a mí me recuerda lo que conforme estaba hablando de muchos casos de experiencia cercana a la muerte, cuando alguien ve un ser que yo entiendo que es superior y que incluso le dice que no es su momento, que tienen que volver, y cada uno lo interpreta como dentro de su religiosidad o dentro de sus creencias el ser que ellos creen que puede ser. Da igual la creencia que pueda ser. Pero en este caso, a mí me gustaría preguntar, Javier o Manu, que conocéis más el caso, en este caso, la voz de esa mujer, sea la madre o sea otra persona, se escuchó, no fue algo interno de que la persona tuviese, ¿no? Se escuchó, se escuchó. Lo escucharon las personas claro, que fueron a rescatar el... Sí. Entonces, claro, ¿cómo pueden llegar si la madre ha fallecido? La niña, evidentemente, me imagino que después de esos días estaría en un estado pues bastante afectado, pero sobrevive. El poder escuchar esa voz humana... yo no sé qué explicación puede tener. Algunos dirán que el susurro de los árboles vibrando en la Utah, que evidentemente es uno de los lugares más fríos, y que seguro que muchas temperaturas bajo cero en invierno. No estamos hablando de California, ni estamos hablando de Florida, en Estados Unidos, sino un lugar donde las temperaturas seguro que alcanzaban los muchos grados bajo cero, posiblemente durante el día y la noche. Ya es un milagro, por llamarlo de alguna forma, que la niña sobreviviese, pero todavía algo más inexplicado, que se puede escuchar la voz de una fémina, ¿no? Claro, yo ahí lo que puedo pensar, y claro, yo ahí no, ahí quizás, bueno, lógicamente tienes muchas más nociones y has hablado incluso con forenses y has tratado con forenses. Yo lo que puedo llegar a pensar ahí que realmente esa mujer no murió en el acto, que a esa mujer le quedaba un eco de vida y ese eco de vida lo utilizó para llamar a su... Pero claro, ya nos estopamos con la medicina en el sentido de decir, oye, si un médico ha certificado que ha muerto en el acto, pero claro, como cuesta creer en el sentido de decir que como tú has dicho, no, oye, es que ya no es que lo haya escuchado la propia mujer, es que son a lo mejor los policías, los bomberos, las personas que estaban allí, que son los que escucharon, personas externas que no están condicionadas por nada, los que escucharon la voz de salvar a mi hijo que está vivo, o salvarlo, tal. Entonces, ¿qué puedo pensar yo desde fuera? Oye, pues a lo mejor no murió en el acto y le quedaron 5 minutos de vida que lo utilizó para gritar a los cuatro vientos salvar a mi hijo, aunque luego falleciera, ¿no? Es lo que a mí me crea por no pensar realmente que oye, que el espíritu conforme esa mujer fallece en el acto, el espíritu de esa mujer sale y se pone a gritar hasta el punto de contactar con personas vivas. Sí, lo que pasa es que, Manu, los signos de muerte en un forense, en un médico, están claros. Como las lividencias cadavéricas aparecen, como el rigor mortis dura desde unas 4 horas, unas 24 o 36 horas, depende de lo que sea, quizás algo más en algunos casos. Por lo cual, si esa persona llevaba varios días fallecida, ahí sí que no hay duda. Que también, ya pensando y lucubrando, que pudiese haber tenido un fenómeno de congelación y la leyenda urbana, no lo sé. Javi, la información que tú has manejado es la información oficial, ¿no?
Claro, es la que relata la policía de Utah. Es complicado, a ver, por buscarle alguna explicación, sí podría ser una, ¿no? Pero tened en cuenta que los policías era invierno, irían con las ventanas del coche a lo mejor subida o entre subidas. La chica estaba dentro del coche, no estaba afuera, con lo cual la voz tampoco es que pudiese ser... Por mucho que gritase, era complicado que los coches que iban pasando por encima del puente lo hubiesen oído. Entonces se dan circunstancias que lo veo complicado, ¿no? Difícil de explicar, sí, totalmente. Sí, claro, sí. sí que lo veo como algo inexplicable, obviamente, pero como una energía, una energía de esta señora que murió, pues que como tenía tantas ganas o tenía tanta fuerza por salvar a la hija que... Si en los casos que tú comentabas antes, Miguel Ángel, que las personas sacaban una fuerza sansónica, ¿por qué no se puede generar una energía que provoque eso? El aviso a alguien de que un ser querido está a punto de fallecer y que quieres que lo ayude. Podríamos buscarle... Claro, lo que pasa es que sería definir una nueva hipótesis de trabajo que existiese esa energía. Llama la atención porque por eso inexplicado que nos gusta y que vamos intentando conocer. Que hay veces, como en este caso, que o una mala interpretación o no tiene explicación, no tenemos explicación hoy en día. ¿Qué otros más casos? Sí, ¿qué otros más casos tienes por ahí? Sí, dime. Una cosilla, al tema que ha hablado del piloto de NASCAR, yo a ese caso no le doy tanta importancia en el sentido, y me explico, porque fijaros el detalle. El detalle es, él sale del coche incendiado en llamas y pierde el conocimiento. Y cuando recobra el conocimiento, horas después, o no sé en qué momento lo recobró, él dice que una persona que lo ayudó. Ya, pero él ha perdido el conocimiento. Es decir, su estado normal se ha dormido, está en otro lugar. A nivel psiquiátrico, eso sí puede haber un montón de estudios que cuando sufrimos un desmayo puede que haya el sistema nuestro de alucinaciones, de sueños, de pensamientos, de quizá el último pensamiento antes de quedarte, de caer, ¿no? Desmayado. Yo ahí no le doy tanta importancia porque creo que una persona que ha sufrido una situación como esa de en milésimas de segundo pensar en salir de un coche, el cinturón, que estoy atrapado, el fuego... en esa situación yo creo que el cerebro tiene tantas cosas, tantos pensamientos, que no le daría yo tanta importancia al factor tercer hombre. Lo digo porque se habla de ese tema y como no lo hemos terminado, yo ahí no le daría... Yo creo que ahí sería algo como más normal, ¿no? Como alguien que tiene un sueño, se levanta o tiene un desmayo y cuando recobra la normalidad, pues dice, oye, pues he visto esto y he visto lo otro. Ya. ¿Hasta qué punto no ha sido una invención de tu propio cerebro? No es que estés mintiendo, pero es verdad que el cerebro está muy poco estudiado y sin embargo parece que tiene un campo inmenso para poder crecer, ¿sabes? No puede. Sí, Javi. Pero ahí, Miguel Ángel, tú nos puedes ayudar, porque según dicen las personas que estaban alrededor, el piloto consiguió salir, bueno, se puso en pie y caminó varios metros y ya cayó al suelo. Ya no sé si es por la adrenalina que tenía el cuerpo, que realmente ya no era consciente, pero su cuerpo salió, o si realmente estaba todavía consciente totalmente y por lo tanto él considera que sí, que efectivamente lo sacaron en volandas del vehículo. Evidentemente puede tener una alteración de la conciencia o que la misma adrenalina, misma adrenalina hace que la persona incluso con impacto de bala o con secciones de un miembro puedan seguir andando y puedan seguir haciendo durante unos segundos o durante un tiempo de tiempo ciertas actividades. Ahí en ese caso quizá entra la duda si realmente esa conmoción que posiblemente sufrió el conductor pudo confundir la realidad con ese, no voy a decir esa ficción, sino ese mecanismo de defensa que hablan los psicólogos que se produce en este caso, e hizo un reconstructo. Pero bueno, ahí lo dejamos y yo creo que son los oyentes los que también tendrán la opinión. Javi, nos queda tiempo para un nuevo caso si lo tienes por ahí. Sí, pues mira, tengo uno, por ejemplo, que este es un poquito, no es tan espectacular, pero sí es bonito, porque Jerry Dininger era un astronauta que estaba en la estación Mir
Y un día pues se encontraba haciendo los ejercicios para mantener la masa muscular que hacen los astronautas cuando se encuentran en las estaciones espaciales, y refiere que en un momento dado, cuando se encontraba mirando hacia el planeta Tierra, una especie de neblina, una sombra, se acercó a él y él la identificó como su padre. Su padre había muerto hacía muy poco tiempo antes de él embarcar en la misión que llevaba hacia la Mir. Y él dice que su padre, en un tono fraternal, pues le daba la enhorabuena por el trabajo que estaba haciendo y le dijo que se sentía muy orgulloso del trabajo que estaba haciendo su hijo, ¿no? Entonces, este caso no es una situación extrema, sí es una situación que te hace ver que esto que hemos estado hablando del tercer hombre quizá abra una puerta más hacia lo paranormal, ya que estamos hablando de una persona ya fallecida, una persona que no estaba en una situación extrema de peligro, una persona que no estaba tampoco bajo los efectos de ningún tipo de adrenalina o algún tipo de, como hemos visto en anteriores casos. Entonces, este caso también nos abre una puerta nueva, podemos decir, ¿no? Manu, ¿qué opinas de este caso? Sí, bueno, yo cuando escucho este tipo de casos se me vienen dos cosas, porque yo si algo no soy es alguien radical ni extremista, es decir, si no estuviese durante tantos años investigando fenómenos paranormales, por eso me encanta tanto y me apasiona. Yo creo que llegado a este punto podemos incluso pensar que el factor tercer hombre nos está dando quizás la clave, y de hecho te lo voy a comentar antes de terminar, te voy a decir, mira, pues como resumen me quedo con el programa con esto, y es que con tantos casos tan dispares y en tantas circunstancias diferentes, podemos llegar a pensar incluso que el factor tercer hombre nos está ayudando a entender que quizá en un momento en el que podemos pensar que perdemos la vida, estamos en ese tránsito hacia el otro plano en el que estamos pudiendo ver, ser ayudados o compartiendo experiencias con personas fallecidas. Ese otro plano que algunos investigadores siempre han defendido que existe, y que es el plano en el que los bebés son capaces de interactuar, los animales como los gatos son capaces de interactuar, quizá ese plano es verdad que existe y somos capaces de verlo a través de un estado en el que podemos morir, o nuestro cerebro piensa que puede morir, en el que conectamos con él. Así que con esa reflexión me voy a quedar después del programa de hoy, que ya te adelanto que es una reflexión que en el programa que hicimos en Parada de Posta no llegué a pensar, así que mira, me ha venido hasta bien volver a hablar de este tema hoy con ustedes dos, porque me estoy yendo hacia esa parte, porque no es normal que haya casos tan dispares en el que coincida el mismo patrón, que es pasar al otro plano o ver lo que hay en el otro plano. Así que eso es lo que opino del programa y del factor tercer hombre a día de hoy. Javi, ya tus conclusiones, porque el tiempo se nos va y Manu ha adelantado algo interesantísimo, que esas conclusiones que a mí me hacen reflexionar. ¿Qué opinas tú? Sí. Pues mira, yo estoy de acuerdo en que en nuestro cerebro tiene que haber algo que conecte con ese plano que desconocemos actualmente. Pienso que sí hay algo que no solamente está en este plano, en nuestro cerebro, sino que nuestro cerebro tiene la llave para acercarse a ese tercer hombre. Yo, como siempre a mí me gusta ver los pueblos indígenas de algunas zonas, como por ejemplo en los Andes o en el Himalaya, hacen referencia a estos espíritus que nosotros llamamos tercer hombre, ellos llaman directamente espíritus que ayudan, ¿no? Y tanto en los Andes, en Perú, como en el Himalaya, están los apus y los puyas, a los cuales veneran los indígenas de aquella zona porque, como os digo, ellos piensan que son espíritus que ayudan a las personas a salir de estas situaciones. Pienso que es una combinación de las dos cosas. Obviamente nuestro cerebro solo pienso que no es capaz de hacer eso, pienso desde mi ignorancia. Y como siempre os digo, me gusta acudir a las fuentes más antiguas, creo que estos pueblos indígenas tienen algo que nosotros en la actual sociedad hemos dejado de lado, que es ese contacto con la naturaleza. Yo creo que si ellos
después de tantos años siguen manteniendo esta tradición y siguen manteniendo estas creencias, porque algo hay. Pienso que es muy importante y creo, ya os digo, mi sentencia en este programa sería, a mi modo de ver, que tenemos una llave en el cerebro que nos permite conectar con ese plano que todavía no sabemos muy bien qué es lo que es, pero que está ahí. Pues Miguel Ángel, perdóname, antes de que terminemos, te voy a dejar aquí un tema para que todos los oyentes puedan buscar, y es el caso del montañista, alpinista Fernando Garrido. El hombre que vivió más alto, batió un récord que fue estar más de 60 y tantos días en el Aconcagua, a más de 6.000 y pico metros, porque estuvo en la cumbre más de 60 y tantos días. Y escribió un diario. Entonces, invito a todos los oyentes que lean ese caso, que lo busquen, Fernando Garrido, porque van a entender cómo actúa el cerebro en altura. Siempre hemos hablado hoy, cuando hemos hablado de alpinistas, momentos que tienen que decidir porque están yendo en esa altura o se han quedado durante unas cuantas horas en X altura. Este hombre vivió durante 62 días con su tienda de campaña en la cima de la Aconcagua. Lo que cuenta y las experiencias que tiene, sobre todo a nivel de sueños, o sea que ahí ya podemos ver cuando nos falta oxígeno cómo actúa el cerebro en los sueños, es una auténtica pasada. Así que invito a todo el mundo, si quieres en otro podcast, si sale el tema, lo tratamos aquí, pero Fernando Garrido, el hombre que vivió más alto, 60 y tantos días encima de la Aconcagua, y entenderemos un poquito cómo actúa nuestro cerebro con la falta de oxígeno y con la altura. Bueno, habrá que buscar ese personaje interesantísimo que desde luego pues habrá que ver qué es lo que hizo, qué dejó de hacer, y realmente como muchas veces es verdad que el ser humano sobrevive en elementos que uno desgraciadamente piensa que no sobrevive, muchas personas no sobreviven. Manu, Javi, hablábamos al principio de vuestro programa, Parada de Podcast. Contadnos un poquito y bueno, que ya habéis estado aquí, contar a los oyentes qué es Parada de Podcast. Bueno, como hicimos la otra vez, pues nosotros, tal como nos habéis escuchado aquí, ahora que Javi termine, pero tal como nos habéis escuchado aquí, pues nosotros tratamos los temas con la mayor transparencia. No tenemos ningún tipo de guión ni estamos llevados hacia un lado, hacia otro. Pues llevamos muchos años. Yo tuve un grupo de investigación que actualmente sigue en activo y llevo muchos años investigando por España a nivel de investigaciones de campo. Soy muy aficionado de esto y tengo esa parte escéptica que es la que me hace seguir con la pasión hablando de estos temas. En Parada de Podcast van a encontrar lo mismo que han visto aquí hoy, una tertulia sana, una tertulia en la que compartimos datos sin ningún tipo de sensacionalismo y un canal en el que te puedes encontrar temas de misterio, temas de crímenes, y sobre todo estamos muy ligados ahora con todo lo que tenga un calado social importante, que puede ser desde la educación, puede ser desde los valores de los más jóvenes, los temas tabúes que hay en la sociedad, cualquier asunto que se pueda tratar, pues con esta naturalidad con la que hemos venido aquí a la Rueda del Misterio. Javi, pues es así, Miguel Ángel. Nosotros estamos viviendo tiempos muy cambiantes, estamos viviendo una sociedad que no sé realmente hacia dónde camina, pero como bien dice Manu, nuestra idea es la de aportar nuestro granito de arena, nuestros conocimientos, hablar con personas pues como tú, ¿no? Que te enriquecen tanto y que te aportan tanto, y que si a mí, a Manu nos aportan, pues, o a Manu, a mí mejor dicho, si a Manu y a mí nos aportan, al oyente también le debe aportar. Es nuestra idea es esa, ¿no? La de aportar nuestro granito de arena, dar un poquito de luz entre tantos fangos que hay hoy día y pasar un rato ameno con nuestros invitados y si no, pues cuando no tenemos invitados y hacemos programas de autor, pues como fue este del Tercer Hombre, pues ambos ponemos en común nuestros conocimientos y se los ponemos a la gente, ¿no? En definitiva, Miguel Ángel, es un poco lo que dice Manu, lo que hemos hecho hoy, estar entre amigos y comentar y exponer lo que sabemos, ¿no? Y siempre en un tono distendido y con transparencia. Y un tema
muy importante, y ya para acabar si queréis, porque en un mundo tan polarizado como el que tenemos, en el que hoy día nos están separando si eres de izquierda, si eres de derecha, si eres de un lado, si eres de otro, ahora mismo se están creando muchísimos bandos. Tenemos la suerte, y siempre lo ponderamos como algo mágico entre nosotros, que Javi y yo en muchos aspectos estamos en polos opuestos, y sin embargo llevamos un proyecto a media en el que tenemos el máximo respeto el uno por el otro, en el que debatimos, compartimos, y yo muchas veces me siento muy orgulloso de poder hacerlo así, y que la gente vea que personas incluso que piensan diferentes, como en el día de hoy, lo pueden hacer de una forma sana, sin insultos, sin llegar a malos modos, y además, no solo eso, es que compartimos el proyecto juntos al 50%, que no es que uno sale invitado de otro. Entonces, en los tiempos que corren, que está todo polarizado, la verdad que es un gusto el que para mí estamos dando ejemplo a pequeña escala, pero estamos dando ejemplo de que se puede hacer. Entonces, vamos a ver si muchas más personas siguen ese ejemplo, y no todo tiene que ser separar. Podemos estar juntos en una mesa sentados y pensar de forma diferente. Me parece esa, fíjate lo que te digo, la mejor reflexión de todo. Sea la ideología que tenga, sea el género que tenga, la etnia que tenga, todos podemos ir adelante, pero con esa tolerancia que hace falta. Y que hace falta muchas veces incluso en todos los avatares del mundo personal, mundo del trabajo, mundo del misterio también, que también nos encontramos con esa intransigencia de lo que yo pienso es lo mejor. No digo lo que yo, Miguel Ángel Pertira, piensa, sino lo que el susodicho X conoce es lo mejor, y yo creo que esa es la gran reflexión que yo me quedo, aparte de ese enigma que habéis contado, de ese tercer hombre, ese síndrome de tercer hombre, que tanto la ciencia como la psicología, como la parapsicología, es un enigma hoy por hoy. Manuel Flores, Javier Sandero, Manuel Flores, codirectores de Parada de Posta, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Un fuerte abrazo y hasta pronto con otro programa. De verdad, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias, un placer. Un fuerte abrazo y muchas gracias a ti, Miguel Ángel. Si quieres, puedes convertirte en mecenas del programa, dando en apoyar en la página de iVoox de La Rueda del Misterio. Nuestro correo es laruedadelmisterio2010@gmail.com. Muchas gracias por escuchar nuestro programa. La Rueda del Misterio es un programa con copyright, por lo que precisa la autorización expresa de su propietario, para la reproducción parcial o total de sus contenidos en cualquier plataforma de audio o vídeo. La Rueda del Misterio no se hace responsable de los comentarios emitidos por los colaboradores o entrevistados en el programa. Tampoco se adscribe a ninguna de las teorías o hipótesis comentadas en el mismo. Finaliza La Rueda del Misterio.